Bueno, la pregunta del $1.000.000, ¿cuáles son las mejores zonas para comprar una casa o un apartamento en Guatemala? Si ustedes están pensando en invertir o conocen a una persona que está pensando en adquirir una casa o en comprar, pues precisamente ese apartamento para llevar a su familia o para independizarse o simplemente por inversión, pues la pregunta que muchas veces viene a la mente es, bueno, ¿dónde compro? A lo largo de mis años como asesor inmobiliario, pues me ha tocado muchas veces esta experiencia de estar eventualmente asesorando a familias, a parejas, que en algún punto uno observa esa mirada, un esposo, esposa o eventualmente padre con sus hijos, esa mirada en la cual de pronto la casa les gusta mucho, pero hay una pequeña duda en cuanto a la ubicación. ¿Será este el lugar donde realmente queremos vivir? Y déjenme decirles que en realidad este tema es uno de los temas que causan más indecisión en las personas. Y más allá de solamente la indecisión, parte del problema es que causa una indecisión, una duda, podríamos decir, que se genera sin que nosotros estemos muy conscientes de ello. Y ahorita van ustedes a entender por qué. Porque lo que pasa es que yo les voy a hablar en esta noche acerca de cuáles son los mejores sectores, pero ustedes van a comprender que este tema es bastante complejo. O sea, tampoco pretendo caer, digamos, en la irresponsabilidad o la ligereza de decir, esta zona es la mejor o compren aquí. Creo que eso es demasiado subjetivo. Para ser objetivos, yo voy a hablar en dos partes. Tenemos más o menos 40 minutos, que es lo que tarda este programa, para dividirlo en dos partes. En la primera, voy a mencionarles 7 factores que son los que realmente nos, podríamos decir, pesan o que de alguna manera debemos priorizar al momento que estamos considerando hacer la inversión en una propiedad. 7 factores. Y déjenme decirles, esos 7 factores que les voy a mencionar, que por supuesto que la mayoría de nosotros nos vamos a identificar con ellos porque son algo de toda la vida, de todo el tiempo, pero son tan fundamentales y todos ellos tienen que ver en el proceso de decisión de compra. Y parte de lo que ocurre es que no siempre estamos claros de eso y no siempre tenemos, por tanto, la prioridad de qué es lo que nosotros quisiéramos para poder tomar una decisión. Entonces, como no lo tenemos muy claro, ocurre que entramos en una zona de duda. ¿Les ha pasado alguna vez que entran a un almacén a comprar una camisa, una prenda de ropa y de pronto ves muchas opciones y caes en indecisión? O entras a una heladería, quieres comprar un helado y hay de fresa, hay de vainilla, de chocolate, de coco, de diferentes sabores y todos se ven tan ricos y en un punto caes en indecisión y dices, no sé cuál pedir, todos se ven muy buenos. Imagínense si eso ocurre con cosas más pequeñas, más cotidianas, cuánto más importante es la decisión de invertir en una casa y elegir adecuadamente. Entonces, cuando estamos nosotros en ese proceso, normalmente, y lo que ocurre normalmente es que la mayoría de personas tienden a ver la casa. Por supuesto, la compra de una casa conlleva factores, podríamos decir, factores internos o factores puntuales relacionados con la casa, con el apartamento, con la propiedad en sí misma, pero hay otra serie de factores que son los que voy a mencionar hoy, que son los factores externos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en el entorno, en la ubicación, en la zona donde nosotros estamos considerando comprar nuestra casa? Porque la casa es muy fácil verla. Tú vas a visitar un proyecto y la casa está ahí. Puedes verla. De hecho, las casas normalmente están decoradas porque están pensadas para que tú puedas imaginar cómo va a ser tu casa cuando estés viviendo ahí. Por eso tienen camas, tienen cuadros, tienen cortinas, tienen velas, tienen todo un ambiente. Entonces es muy fácil visualizar la casa. Es muy sencillo imaginarme viviendo ahí y dimensionando el espacio,
si tiene 3 dormitorios, tiene un dormitorio, si tiene garage para un vehículo o 2, o hoy en día hay apartamentos que solo te dan un espacio para una moto y cosas así tan variadas, pero es más sencillo porque visitas la casa modelo y ahí está. Esa parte no es complicada. Ahora, la que sí eventualmente puede causarnos problemas y que lleva a las personas a ese punto de indecisión es cuando no tienen muy claras sus prioridades en cuanto a 7 factores importantes que tenemos que considerar al momento de comprar una casa. Bueno, y antes de que yo les diga los 7 factores, pónganme ahí ustedes en el chat. A ver, un pequeño quiz rapidísimo. ¿Cuál creen ustedes que sería la zona ideal para comprar una casa? Solo para hacer un ejercicio de que interactuemos. ¿Cuál creen ustedes? O 2, menciónenme 2 o 3 zonas que ustedes dirían, bueno, aquí es el ideal, aquí sería el lugar más bonito o el mejor lugar en Guatemala para comprar. Lo que se les viene a la mente o lo que eventualmente hemos escuchado. Ayúdenme ustedes con eso para que hagamos una dinámica de que pueda yo retroalimentar con lo que ustedes me ponen ahí. Entonces, bueno, antes de ir a los factores, voy a mostrar aquí algunos mensajes que ustedes me han puesto. Muy buenas noches, dice Carmen Maldonado. Muchas gracias, Carmen, por estar conectada. Aquí tenemos otro mensaje de Miguel Eduardo. Muchas gracias por ahí ayudarme a saber que todo está transmitiendo bien. Tulio HC, también muchísimas gracias por el mensaje. Y aquí tenemos otro de Huicho MUZ. Muchas gracias por tus mensajes. Muy bien. Si pueden ponerlo por ahí, se los voy a agradecer mucho. Vamos a los 7 factores y luego vamos a hablar de las zonas. Bueno, lo que ocurre entonces es que estos 7 factores inciden en la ubicación, en el sector, en la zona donde queremos comprar. Y si nosotros no los tenemos claros, si nosotros no consideramos estos factores de manera prioritaria, es muy difícil tomar una decisión. Aquí la licenciada Mirna Tunches me pone zona 15. Sí, zona 15 es una zona muy linda, muy bonita, con muchas bondades, que en un momento lo voy a mencionar, pero eso precisamente es lo que se nos viene a la mente, ¿cierto? Pues miren, para no ser subjetivos, hablemos de estos 7 factores. El primero de ellos, el tráfico. Hoy en día, todos nosotros nos enfrentamos al tema del tráfico. Muchos clientes, cuando uno está trabajando con ellos y los estás asesorando, la mayoría de personas suelen decir, y lo he mencionado en otras transmisiones, mire, es que nosotros estamos buscando un lugar donde no haya tanto tráfico, o estamos buscando un lugar donde no nos cueste demasiado llegar al trabajo. Y mi respuesta es la misma. Nadie en Guatemala, miren ustedes, y no me dejarán mentir, pónganme ahí, si creen que estoy mintiendo, pongan Edwin, estás mintiendo, estás loco. Nadie en Guatemala se escapa al tema de tráfico. Es que esto ya es algo con lo que tenemos que vivir. Ya es parte de un modo de vida. Por supuesto que hay sectores, y precisamente por eso lo menciono, hay sectores donde hay más tráfico y hay sectores donde hay un poquito menos, eventualmente una mejor circulación, no que haya menos tráfico, pero hay un poco de mayor circulación. Entonces, el tema de tráfico es uno de esos 7 factores. Si ustedes están tomando nota, pongan ahí tráfico. Es una de las cosas que ustedes deberían considerar al momento de comprar. Pero desde ya deberíamos pensar, bueno, casi en cualquier lugar donde yo compre, vamos a tener que enfrentar el tema de tráfico. Pero hay detalles importantes que sí se pueden mencionar. Recientemente, hace algunos meses, estuve en una conferencia precisamente de un personaje muy reconocido, urbanista en Guatemala, y me llamó mucho la atención que él nos hizo una presentación, un análisis sobre el tema del tráfico, y pues coincidimos definitivamente en que el tema de tráfico es complejo y es algo que es inevitable. Sin embargo, sí mencionó algunas cosas importantes. Por ejemplo, algunos de los ejes más complicados de tránsito tienen que ver con Carretera El Salvador, que ya lo sabemos, tiene que ver con la calzada Aguilar Batres, que también lo sabemos, calzada Roosevelt, ruta al Atlántico, que es la salida por el puente Belice hacia el Atlántico,
Bueno, y otras que mencionó, algunas de las vías más complejas en tema de tráfico, pero lo que sí me llamó la atención es que él mencionaba que a pesar de que en todas las vías podemos encontrar mucho tráfico, hay algunas vías que son más fluidas y que tienen menos problemas. Por ejemplo, Carretera El Salvador suele ser una vía de acceso a la ciudad que es muy congestionada, porque por el tipo, digámoslo así, de viviendas y de residenciales que hay por ese sector, ocurre que mucha gente tiene automóvil. Entonces, la carretera El Salvador es bastante pesado, es uno de los ejes más pesados porque hay demasiadas personas que vienen en vehículo. Mientras que en otros ejes, pues hay transporte público, hay Transmetro, hay Transurbano, entonces, digamos, hay más personas viajando en transporte público, de tal manera que, aunque hay también una cantidad grande de personas viajando hacia el centro de la ciudad y por las tardes de regreso, algunos ejes circulan más. Por ejemplo, sorprendentemente, él mencionaba que Ruta del Atlántico es uno de los ejes más fluidos, cuando que uno se imagina que Ruta del Atlántico puede ser de verdad un caos, y porque la cantidad de vehículos también es muy alta. Pero él decía, Ruta del Atlántico es un eje que fluye mucho más que otros. Entonces, es el tipo de cosas que eventualmente sí tenemos que considerar al momento de comprar. Número uno, el tráfico. Debes saber que no vas a escapar del tráfico, pero eventualmente sí puedes hacer algún tipo de consideración respecto a la ruta que necesitas recorrer. Y, por supuesto, también en relación, porque tiene relación con los elementos que voy a mencionar a continuación. Segundo factor, afinidad. Muchas personas compran una ubicación por el tema de afinidad. Es decir, puede ser que la zona 16, por poner un ejemplo, sea muy atractiva. Es una zona muy bonita, muchos árboles, está en alto, el clima es delicioso, el tema de tráfico es pesado, pero de alguna manera se podría pensar que fluye. Pero puede ser que tal vez yo no me voy a inclinar por esa zona y tal vez no es de mis favoritas, simplemente porque por el tema de afinidad, la zona que yo prefiero es que esté más cercana, por ejemplo, a mis padres, o que esté más cercana, por ejemplo, a un grupo, qué sé yo, de la iglesia al cual asisto, o eventualmente puede ser que me interese que esté cerca a la universidad o cerca de la iglesia, del colegio, qué sé yo. Entonces hay un tema de afinidad. La ubicación muchas veces no tiene que ver solo con las bondades que puede tener una zona en específico, sino con mis propias prioridades en cuanto a por qué me puede interesar estar más cerca de un punto en específico que yo visito. Es increíble, pero es verdad, muchas personas tienen tanta, podríamos decir, afinidad, valga la redundancia, tanta cercanía y le dan tanta importancia al tema de la iglesia que quieren estar cerca de su iglesia, ¿sí? Tengo amigos, tengo personas que alguna vez me han dicho, yo quiero comprar una casa, quiero comprar, pero quiero que estés cerca de mi iglesia. Tengo un amigo en especial que me ha dicho eso, quiero que estés cerca de esta iglesia porque allá asistimos con mi familia, allá asiste mi mamá y yo quiero encontrar una casa que esté ahí cerca. Esa es la prioridad. Entonces, tiene una zona definida en donde quisiera encontrar una casa por el tema simplemente del interés que tiene hacia ciertos servicios o hacia ciertas cosas. Muy bien. Número 2, entonces anoten por ahí, afinidad. Factor número 3. Este es un factor complicado. Este es un factor que de verdad quisiera no tener que mencionarlo, pero es al igual que el tráfico, creo que de alguna manera todos estamos buscando tranquilidad. Me ha tocado atender cantidad de familias en mi trabajo en el cual cuando uno conversa con ellos, muchas veces la motivación para comprar una casa simplemente es tranquilidad, seguridad. Queremos vivir en un lugar que esté alejado de zonas rojas, que esté alejado de esos barrios complicados donde hay pues demasiada delincuencia, demasiados jóvenes en situaciones de complicadas en la calle. Entonces,
queremos un lugar tranquilo y entonces ahí es donde adquieren valor los condominios, los edificios de apartamentos, los proyectos que tienen funcionalidades de seguridad, ahí adquieren mucho valor. Entonces, otra de las prioridades que deberíamos poner en nuestra lista y definir si es importante, por supuesto que lo es para todo el mundo, pero ¿qué tan importante puede ser vivir alejado de esas zonas? Porque lo que pasa es que para personas que en algún momento han tenido experiencias complicadas, es más prioritario. Para quienes de pronto hemos tenido la fortuna de vivir digamos, en sectores donde no somos tan afectados o tan vulnerables por ese tipo de factores, pues uno tal vez no lo percibe en la misma dimensión. Pero muchas personas, como lo mencioné, priorizan la compra de su propiedad porque simplemente lo que buscan es, quiero estar lejos de las zonas rojas, quiero estar lejos de grupos que puedan eventualmente afectar a mis hijos, ¿sí? Y entonces este se convierte también en un elemento. Ahora, respecto a las zonas de la ciudad, una de las cosas que tristemente hay que mencionar es que casi, con muy pocas excepciones, casi ninguna zona se escapa al tema de la delincuencia. Es decir, a zonas o a sectores donde hay, pues digámoslo así, asentamientos o hay barrios un poco más afectados por el tema de delincuencia. Es decir, si pensamos, por ejemplo, por decir algo, zona 6 es una zona que tiene demasiadas áreas rojas, escapan algunos condominios, algunos sectores que ya tienen su garita, pues ya se han, digamos, que mejorado un poco, pero la realidad es que hay zonas que se han visto, pues, digamos, de alguna manera saturadas o que se han devaluado, digámoslo así, por el hecho de que se han permitido este tipo de surgimiento de zonas rojas o de zonas que se van volviendo rojas. Entonces, eso es muy delicado, porque entonces tenemos que evaluar si de pronto el condominio donde estamos residiendo está alejado de una zona roja y es menos vulnerable a este tipo de cosas. Entonces, hay que ponerlo dentro de las prioridades y hay que evaluarlo, porque como les digo, uno mira la casa modelo, muy linda, uno observa el condominio, muy bonito, puede estar muy bonito, pero mi recomendación, y yo se los decía siempre a mis clientes, venga a visitar el condominio de noche, ¿sí? No decida en este momento. Y no se imaginan cuántos clientes gané tratando de ser lo más honesto posible. Venga de noche, conozca este condominio de noche, porque de día es muy lindo, pero venga de noche, recorra los alrededores, las calles aledañas, conozca el tráfico, acérquese y haga su análisis para sacar sus propias conclusiones. Y claro, puede que en algún momento perdí un cliente, porque pasa también, pero creo que uno gana buenos clientes cuando trata de transmitir lo más transparente posible acerca de una propiedad. Voy a leer un par de mensajes de los que ustedes me ponen por acá. Miguel Eduardo dice que zona 16 es una excelente zona, de hecho lo es, tiene muchas áreas bonitas y los sectores, digamos así, los sectores más peligrosos que hay que tener cuidado son pocos. Realmente ese es uno de los altos valores de zona 16. Ya en un momento voy a entrar al tema de las zonas. Estuardo Quesada me pone por aquí, muy buen tema, muchas gracias Estuardo, aprecio el comentario y aquí estamos pues tratando de dar luz y de dar la mejor asesoría a las personas. Y mi amigo Herbert dice, con cada plus que queremos para mejorar el estilo de vida, aumenta la inversión. Sí, por supuesto. Entonces, de hecho, a eso voy. Ahorita estoy, digamos, listando los factores. Son 7 factores que voy a mencionar que tenemos que poner en una lista. Pero aquí con esto de los factores, ocurre que es como cuando decimos, yo quiero encontrar una casa que sea buena, bonita y barata. No existe, es que no existe. Buena, bonita y barata no existe porque es buena y bonita, pero no va a ser barata. Es decir, no se pueden conjugar todos los factores. Entonces, adelantándome un poquito a lo que va a ser mi cierre de esta presentación, no podemos lograr, es muy complejo
lograr que los 7 factores se conjuguen y tener la casa que sea el lugar perfecto o el apartamento que sea el ideal, que lo tenga todo. Entonces, usted va a conocer los 7 factores y yo le voy a recomendar que anote 3, que elija 3 que sean los 3 factores que sean su prioridad, porque hay que hacerlo, hay que decirlo claro, no vamos a poder lograr que la casa que queremos comprar cumpla con los 7 requisitos o los 7 factores. Es difícil, es muy complejo, pero es más fácil tomar una decisión cuando entendemos que hay 7, pero mi prioridad son 3. Si yo logro conjugar por lo menos 3 de las prioridades principales que tengo y agregar alguna que otra adicional o parcialmente, me es más fácil poder tomar una decisión. ¿Sí? Creo que hay otro mensaje por acá. Ok. Dice Mirna, para chequear el tráfico, un buen ejercicio podría ser ir al inmueble, el que deseamos comprar, y hacer el recorrido hacia el trabajo, hacia el colegio en el horario de tráfico, porque normalmente los vendedores dicen que los proyectos están a 20, 25 minutos de X punto, pero toman el tiempo en día domingo o no en días de trabajo normal. Eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que nadie puede decir en minutos una cantidad específica, perfecta, no existe. Normalmente las empresas de ventas y los mismos vendedores solemos dar un promedio para que la persona tenga una idea. Lo que pasa es que es más fácil mencionarlo en minutos que en kilómetros, porque en kilómetros a veces la persona no puede tener una idea. Si yo digo, mira, este proyecto está a 16 kilómetros, ¿cuántos son 16 kilómetros? Es muy complicado. Pero si yo digo, este proyecto está a 30 minutos de aquí, bueno, 30 minutos sí me puedo imaginar cuánto es. Por supuesto, el comentario es muy acertado porque hay que hacer el recorrido, hay que hacer el ejercicio. Eso es fundamental para poder realizar una buena compra. Muy bien. Siguiente factor. El siguiente factor importantísimo que tenemos que tomar en cuenta es el tema del agua. Este factor, imagínense ustedes, es vital y muchas veces pasa desapercibido porque ocurre que no nos percatamos de ello, no procuramos indagar lo suficiente, no preguntamos o nos conformamos con la poca información que el vendedor puede darnos. Entonces, el tema del agua en Guatemala es muy complejo. De hecho, en otra conferencia que también estuve, recuerdo que alguien de la municipalidad estaba haciendo una presentación y hablando acerca de la cantidad de licencias de proyectos que se están construyendo en las diferentes zonas. Y recuerdo que este señor, uno de los gerentes de proyectos de la municipalidad, mencionó que habían recientemente autorizado una enorme cantidad de licencias de construcción entre zona 10, zona 14, zona 15 y zona 16, más de 100 licencias de construcción. Y entonces alguien levantó la mano y le dijo, señor, ¿usted ya se puso a pensar lo que eso representa en tema del problema de agua? Y bueno, eso llevó a una discusión pues bastante interesante también porque la municipalidad tiene su perspectiva y tiene sus soluciones, pero la población que le toca sufrir el tema del agua también tiene su perspectiva. Hay zonas como por ejemplo la zona 15 que tienen serios problemas de agua, que es una zona que podríamos decir es una zona pues premium, una zona de viviendas de buen precio, de alto precio, y tienen problemas serios de agua por la enorme cantidad de proyectos que hay. Imagínense ustedes otro tipo de zonas, zona 5, zona 1, zona 2, es decir, el tema del agua es también una cosa bastante complicada y entonces lo que hay que hacer es indagar, preguntar, tratar de preguntarle a los vecinos. Eso es lo que yo le digo a mis clientes. Mire, lo que yo le diga, pues estoy tratando de ser lo más honesto con usted, pero yo le recomiendo, camine por el condominio, hable con los vecinos y pregúnteles cómo está el tema del agua. Pregúnteles cómo perciben ellos la disponibilidad de agua y esa va a ser la mejor respuesta para usted, por lo menos en cuanto a la solución de este proyecto del cual le estamos nosotros brindando la información. Entonces, es importante conocer si es un pozo propio, si es agua municipal y tratar nosotros de descubrir si el lugar donde estamos pretendiendo comprar está
digámoslo, en un buen punto por el tema del agua, porque eso es sumamente importante, porque es delicadísimo el tema del agua, ¿sí? Bueno, distancia, siguiente factor, la distancia hacia ciertos lugares. ¿A qué distancia queda mi universidad? ¿A qué distancia queda mi trabajo? ¿A qué distancia me queda llevar a los niños al colegio? Servicios como por ejemplo bancos, por decir algo, centros comerciales, la iglesia, todos los servicios que son importantes para nosotros. Deberíamos evaluarlo. Porque ocurre que muchas veces hay bonitos proyectos, ¿sí? Hay bonitos proyectos con casas muy lindas, apartamentos muy lindos, pero cuando uno se cerciora, en realidad la posibilidad de tener los servicios está pues, bastante retirada, bastante complicada. De hecho, eso es una de las cosas que ocurre en Carretera El Salvador, para ir mencionando un poco de las zonas. Carretera El Salvador es una zona con una altísima demanda. De hecho, se considera que Carretera El Salvador es un sector en desarrollo constante. Es tan grande y de hecho colinda con ya municipios de la ciudad como Fraijanes, como San José Pinula, que hace que sea exageradamente grande el sector, pero en muchos casos lo que ocurre con Carretera El Salvador es que salir a la carretera principal para ir a buscar un servicio y luego retornar es complicado, bastante complicado. Entonces, una de las cosas que no nos damos cuenta en el momento, porque estamos viendo solamente el producto, el condominio, la casa, es que el tema de las rutas para poder acceder a esos servicios se puede volver bastante complicado. Así que son cosas que no se ven a simple vista, pero que sí nosotros las podemos ir descubriendo en la medida que hagamos un recorrido externo y que pensemos en todo esto, ¿sí? ¿Qué ruta voy a tomar para ir a visitar a mi familia, para ir al trabajo, para ir a dejar a los niños al colegio, etcétera? ¿Sí? Hospitales, por ejemplo, tantas cosas, tantos servicios fundamentales que tenemos que evaluar. Muy bien. ¿Cuántos llevamos? Veamos. 1, 2, 3, 4. 5 llevamos. 6. Transporte, servicio de transporte público. Muchas personas en Guatemala tienen la bendición de tener un vehículo, ¿sí? Pero no necesariamente todas las familias tienen un vehículo para cada miembro de la familia. Y cuando las familias van creciendo, y por eso es que las decisiones, cuando estás comprando y tu familia es pequeña, es decir, por ejemplo, una pareja recién casada, una pareja con niños pequeños, las condiciones son muy distintas a cuando ya eres una pareja que tienes 2 o 3 niños jóvenes adolescentes o jóvenes ya en edad adulta que requieren un vehículo y que no siempre se tiene. Entonces, el tema de transporte público, vías de transporte, acceso para poder movilizarme y poder llegar a diferentes puntos de la ciudad, también es sumamente importante, porque esto también ocurre, proyectos lindísimos, pero que acceder a transporte público es súper complejo. Y si solo tenemos un vehículo en casa o 2 vehículos en casa y en algún momento necesitamos salir porque necesitamos movilizarnos, pues claro, está Uber, hay servicios, pero el transporte público es fundamental. Si necesitas que una persona del servicio, ¿verdad?, de limpieza de tu casa llegue y no hay transporte público, va a ser complicado. Si necesitas una reparación en casa y no hay cómo llegue una persona, es complicado. Entonces, los servicios de transporte público también debemos evaluarlos porque tarde o temprano es algo que tenemos que considerar como un valor dentro del sector donde nosotros queremos comprar. Este es el número 6 y voy a acelerar un poquito porque me quedan ya menos minutos y no quiero correr demasiado con la última parte, que es ya hablarles un poquito de las zonas específicas. Muy bien. Y el último factor, ¿cuál creen ustedes que va a ser? A ver si alguien me pone por ahí cuál es el factor que falta y que yo les tengo que mencionar mientras yo leo los comentarios. Jorge Maldonado me pregunta, ¿qué pasa si yo lo que quiero es comprar un terreno y construir? Pues Jorge, yo te diría que el tema de los factores es exactamente el mismo, porque obviamente comprar un terreno y construir tiene ventajas en cuanto a
probablemente el costo de tener tu casa. Tiene sus pros y sus contras también. De eso hablaremos en otro capítulo de este programa, pero si nos vamos al contexto de la ubicación, al momento de comprar un terreno pensando en construir, deberías evaluar los mismos factores que acá estamos mencionando. Flavio dice, déjenme jalar un vasito de agua acá. Yo vivo en un condominio de apartamentos de recién construcción en Villanueva y ha tenido problemas de agua. Justo son detalles que no son investigados a fondo. Flavio, lo lamento muchísimo porque créeme que es la historia de muchas personas. Lo que pasa es que una cosa es lo que se ve y otra cosa es todo lo que va en el entorno. Y lo que pasa es que cuando compramos por emoción, nos gusta la casa, nos gustó el apartamento, está lindísimo, el edificio está lindo, pero hay que investigar a la empresa que desarrolla, investiguen qué otros proyectos han hecho. Hoy en día con las redes sociales, miren ustedes, podemos conseguir cantidad de información y a los desarrolladores de pronto no les gusta que uno diga acá esto, pero obviamente mi trabajo es ese. O sea, mi trabajo es construir confianza y que las personas sepan que sí hay asesoría de calidad. Entonces, investiguen al desarrollador. Hay desarrolladores muy buenos, muy honestos, muy conscientes. Entonces, investiga quién construye, quién desarrolla el proyecto, qué otros proyectos tienen, qué dice la gente de esos otros proyectos, de qué se quejan. Yo no digo que los proyectos van a ser perfectos. Las constructoras pues pueden tener errores, la casa puede tener algún defecto y la mayoría de veces son corregibles y tienen garantías y etcétera. Pero investigar es importante para comprar un poquito más conscientemente y no solamente por la emoción del producto en sí mismo, porque temas como el agua, como la delincuencia, la seguridad, tráfico, todo tiene que ver y es ahí donde una zona puede ser muy linda, pero el proyecto, ¿verdad? ¿Quién lo desarrolló y si cumplió con dotarlo de todas las funcionalidades que me van a permitir a mí hacer una buena compra? Entonces, es importante. Otro comentario, Walmer dice, buenas noches, Edwin, ¿cuál puede ser un buen indicador de la disponibilidad de agua? ¿Basta con un pozo propio? Buena pregunta, buenísima. La realidad es que es un tema complicado, es que es bien complicado y no, yo no soy experto en temas de agua porque les mentiría si yo les quiero dar una super solución. Un pozo propio, pues es una buena, digamos que un buen indicador de que el desarrollador pues está haciendo lo posible por garantizar un flujo de agua. De hecho, si ustedes revisan sus escrituras para quienes han comprado, casi en todas las escrituras el desarrollador dice que el proyecto tiene pozo propio y que el flujo de agua estimado puede ser de tantos años, pero que no se garantiza que el pozo pueda tardar indefinidamente. ¿Qué significa eso? Un pozo de agua puede tardar 25 años, no sé, 35 años, o puede tardar 5 años. Pero eso, la realidad es que es bien complicado porque ni siquiera el mismo desarrollador lo puede saber a ciencia cierta. Claro, hay estudios, hay un montón de cosas que se hacen y la seriedad con que se hagan es lo que nos va a dar cierta garantía. Pero el pozo propio ya es un intento, o es un buen intento, por decirlo así, de seriedad y de dotar al proyecto de agua. Puede haber contingencias, pero eso es un tema mucho más complejo. Pero sí, eso sería lo que tendríamos que observar. El precio sería el último factor. Perfecto, William, el precio. Lidia también le atinó, el precio. El último factor es el precio. Cristian, muchas gracias por comentar. Y Wicho dice, es importante conocer la experiencia de otras personas que ya han comprado porque hay detalles que uno no ve a la primera. Estoy 100% de acuerdo con tu persona. Así es como debe ser, porque hay muchas cosas que no se ven a primera vista. El último factor, el 7, es el precio. Yo, como comprador, puedo decir, a mí me encantaría vivir en zona 14, es una de las zonas premium de la ciudad. Ahí viven embajadores, viven empresarios de los más grandes de Guatemala, vive mucha gente, el lugar es hermoso. Por supuesto, en el sector premium, porque la zona 14 también tiene un sector que es un poco intermedio, por decirlo así.
Pero si pensamos en la parte premium de la zona 14, qué bonito sería vivir ahí, pero no todos tenemos la posibilidad de adquirir una casa ahí que vale miles de miles de dólares. Entonces, claro, hay zonas muy lindas, zona 15, zona 16, zona 10, por ejemplo, la zona ejecutiva de la ciudad, con muchísimas bondades, pero los precios de los inmuebles pueden ser bastante elevados. Entonces, aquí viene el último factor y es el equilibrio entre mis 6 factores anteriores y mi posibilidad o mi capacidad de compra. ¿Cuánto puedo pagar? ¿Cuánto puedo acceder a crédito para poder adquirir una propiedad en un condominio ubicado en cierta zona? Entonces, el séptimo factor, que probablemente es uno de los más importantes, es ¿cuánto puedo pagar? ¿Qué tipo de casa puedo comprar? Eso me va a permitir a mí tomar la decisión. Mi recomendación es que ustedes tomen estos 7 factores, elijan 3. ¿Sí? Todo es importante, pero no vamos a poder encontrar una casa que tenga todo, una ubicación que lo tenga todo. Es muy, muy difícil. Puede haber cosas que vayan acercándose a lo perfecto que quisiéramos tener nosotros, pero anoten 3 que sean los de mayor prioridad y busquen y compren en función de esos 3. ¿Sí? Los demás, digamos que es una segunda prioridad que de alguna manera, pues si se tiene, va a ser magnífico. Muy bien. Ahora hablemos de las zonas. Tenemos más o menos 5 minutos. Vamos a tomar tal vez 10 minutos para hablar de esto. En Guatemala hay muchos proyectos, muchos desarrollos. Y en Guatemala tenemos la bendición de que hay muchos lugares buenos para comprar. Entonces, como ya les di a ustedes los factores y ustedes ya tienen ahora un poco más de luz y un criterio más amplio para poder elegir, hablemos un poquito de las zonas. La ciudad tiene 25 zonas y probablemente no me va a dar tiempo a abarcarlas todas, pero vamos a hablar de algunas y si es necesario, y si ustedes me lo piden, pongan ahí en los comentarios y si es necesario, hacemos una segunda parte de este tema para profundizar un poquito más en cada una de las zonas. Pero bueno, Guatemala tiene una variedad de sectores, de zonas, donde hay muchos proyectos, muchos desarrollos, zonas muy bonitas, otras que hay que evaluar los temas que ya mencionamos, pero en general vamos a mencionar algunas bondades de la mayoría de ellas para que ustedes se lleven una idea de dónde podría ser una zona atractiva para considerar, ¿verdad? Porque entonces, ya teniendo esto claro, pues ya me puedo poner a buscar y evaluar cada zona y cada proyecto de acuerdo a esto que hemos mencionado. La ciudad de Guatemala tiene 25 zonas y además tiene varios municipios importantes que le rodean, como Misco, Villanueva, me mencioné hace un momento San José Pinula, Fraijanes, etcétera. Entonces, en todo esto vamos a encontrar diferentes opciones que tenemos que considerar para poder tomar una decisión. Hablemos de zona 10. Zona 10 es una zona súper importante, súper atractiva, una zona ejecutiva con muchas oficinas, comercios, negocios, centros comerciales importantes y zona residencial. Hay muchos proyectos. Si uno da vueltas en zona 10, casi en cada esquina hay un desarrollo de un proyecto de apartamentos. Mucho desarrollo vertical, así que ustedes van a encontrar ahí muchas opciones de apartamentos. Mucha gente gusta vivir en zona 10 por tema de que hay acceso a restaurantes, bares, discotecas y especialmente que también está accesible, podríamos decir, a pocos minutos del aeropuerto. Entonces, para gente que viaja mucho, para extranjeros que quieren vivir en Guatemala, la zona 10, pues es una zona muy, muy interesante. Es una zona que tiene pocos sectores con niveles de delincuencia altos. Entonces, pues por eso es que es una zona bastante interesante, atractiva. Zona 14, pues ya lo mencioné, una zona bastante urbana, bastante céntrica, porque hoy en día, pues prácticamente el centro de la ciudad, el centro de movilidad de la ciudad, pues es la zona 10, zona 9, zona 14, un poco la zona 13. Entonces, zona 14, pues ya lo mencioné. Zona 15 es una zona muy linda, un lugar donde muchas personas quisieran vivir, me incluyo. Tiene muchos árboles, mucho verde,
considero que tiene muchas vías de acceso y eso la hace pues bastante atractiva. Así que zona 15 tiene muchas bondades, pero su precio pues suele ser no debajo del promedio, sino arriba del promedio, precisamente porque hay viviendas pues muy bonitas, muy grandes, y por lo mismo hay bastantes edificios también en desarrollo donde ustedes pueden conseguir apartamentos muy lindos y seguramente a precios pues interesantes. Así que es una zona interesante para explorar. Hablemos de zona 4. Zona 4 es una zona que de pronto por momentos se había quedado un poco olvidada, pero los intentos que se han hecho por desarrollarla, por darle vida, pues han funcionado, porque realmente la zona 4 no solamente es muy céntrica, porque por un lado accedes directamente al centro histórico y por otro lado accedes directamente a la avenida Reforma y a todo lo que es el centro ejecutivo. Entonces, zona 4 es un lugar muy lindo, ideal para recorridos peatonales, hay restaurantes, hay lugares muy bonitos. Está el TEC, el tecnológico, que también lo hace atractivo para quienes tienen empresas de desarrollo de tecnología. Entonces, la zona 4 se ha convertido en una zona atractiva. Lo malo es que no hay muchos condominios, salvo edificios, que de alguna manera pues son las soluciones, pero condominios de casas como tal hay muy pocos. Entonces, es una zona interesante que también podemos considerar. Zona 1, ¿qué decir de zona 1? Bueno, zona 1 es cultura, es el centro histórico. La zona 1 es una zona muy rica porque hay muchas propiedades, pocos condominios, porque por su estructura pues no puede haber tantos condominios, algunos edificios que hay por ahí de apartamentos, pero también hay ciertas limitaciones por el tema del patrimonio cultural. Muchas dependencias de gobierno, para la gente que trabaja en gobierno, pues es una zona ideal para vivir, para tener un apartamento. Entonces, la municipalidad también está por ahí cerca y la Plaza de la Constitución. Entonces, desventajas sería vivir en las vías donde constantemente pasan las manifestaciones. Desventajas puede ser que sí hay mucha delincuencia callejera, la zona puede ser un poco peligrosa, especialmente en horas de la noche. Entonces, son las cosas que hay que sopesar, porque aunque es una zona bonita y con lugares que pueden ser atractivos, pues también puede ser eso un poquito el tema. Zona 2 es una zona muy linda, es una zona muy tranquila que por años ha sido como esa zona así apartadita, donde es muy rico vivir, calles anchas, poco ruido, excepto por supuesto sobre la calle Martí, que es otro tema, ¿verdad? Porque es una de las vías también complejas de tránsito, pero zona 2 y el sector de San Ángel sobre todo, pues es un sector con mucho desarrollo y un sector muy bonito, donde pues las personas que viven ahí nos dan testimonio bastante tranquilo, que es uno de los altos valores, y el rango de precio pues es bastante accesible, digamos, hay variedad, por supuesto, hay variedad, pero comparado con una zona premium pues es bastante interesante. Podemos mencionar la zona 5. Zona 5 era una zona que hasta hace algún tiempo era un poquito como abandonada, como digámoslo así, como que no mucha gente quería vivir en la zona 5, pero hoy en día por su ubicación ha adquirido muchísimo valor. De hecho, hay varios proyectos en desarrollo en esta zona, lo cual le agrega mucha plusvalía. El Campo Marte, que se ha desarrollado y se ha convertido en un lugar muy bonito para poder acceder y tener actividades de entretenimiento y deporte, le agrega un plus muy interesante. Así que zona 5 también es un sector muy atractivo, la demanda es alta, los precios se han elevado, así que ya no es tan accesible conseguir una casa en zona 5, pero sigue siendo una zona, pues de alguna manera interesante, con algunos sectores que siguen siendo un poquito de esos sectores que hay que mantenerse alejado, porque todavía tiene algunos sectores que sí son consideradas zonas rojas. Entonces, también de considerarlo, ¿verdad? Bueno, creo que hay mucho que podríamos hablar, pero antes de terminar, 2 minutos para terminar, quiero mencionarles, bueno, Misco es enorme, imagínense todo lo que podríamos hablar de Misco, San José Pinula, hay proyectos muy bonitos, muy grandes, que es todo lo que está ahí, digamos, colindando con Carretera El Salvador.
hay proyectos muy bonitos, el clima es uno de sus atractivos, ese frío, esa niebla deliciosa hace que los sectores altos pues sean muy atractivos, así que es uno de los factores que junto con el precio, que hay proyectos muy accesibles en precio, lo hace bastante atractivo. Bueno, no me va a dar tiempo porque no quiero recorrerlo así tan rápido, porque entonces dejo de mencionar cosas importantes. Creo que si ustedes me ponen suficientes comentarios ahí, aunque sea después de que termine la transmisión, la siguiente semana podemos concluir con un complemento de este tema en donde hablemos un poco más en detalle acerca de Mixco, acerca de San José Pinula, Villanueva, el sector de Naranjo, que es importantísimo, que es Mixco, por supuesto, pero que también hay que mencionarlo, que hay un desarrollo grande ahí, San Lucas, Zacatepeques, ¿verdad? También por mencionarlo, y Carretera El Salvador, que ya hablamos algunas cosas hoy. Entonces, yo creo que vamos a terminar aquí porque no quiero excederme en el tiempo. Voy a leer solamente un par de mensajes adicionales de ustedes para ver qué me ponen acá. Dice mencionar 5 zonas que están siendo las más buscadas para invertir actualmente. Muy bien, Beatriz. Ahí lo mencioné ahorita, ya para que ustedes tengan una idea. El resto del trabajo es hacer el recorrido, conocer, preguntar, indagar, investigar, ¿sí? Eso es lo que es sumamente importante. Adán Gutiérrez me dice, si Edwin, sería perfecto hacer otra segunda parte. Muchas gracias. Entonces, ya con este mensaje, dice, significa que hay interés en el tema. Entonces, con mucho gusto vamos a planear la segunda parte. Y Carmen dice, interesante. Muchas gracias por el mensaje, Carmen. Y bueno, pues aquí hemos hablado hoy de este tema muy valioso, ¿verdad? Muchas personas, como les mencionaba, no lo vemos porque no se ve a simple vista. El entorno no se ve a simple vista. Y si nosotros no tenemos claros estos factores y no tenemos claras las prioridades, ocurre lo que le pasa a muchas personas que compran el producto, la casa en sí, pero de alguna manera se llevan sorpresas después cuando compran su casa porque no exploraron tema de tráfico, tema de horarios e incluso pues, temas al interno como las políticas del condominio, etcétera. Hay que investigar. La compra conlleva muchas cosas y por eso es que debemos ponerle mucha atención a todos estos temas. Carmen dice muchas gracias. A ti también, Carmen, gracias por estar presente acá. Sugiero concluir el tema la próxima semana. Muchas gracias, Mirna. Así lo haremos. Gracias. Y el último comentario. Muchas gracias por el tiempo. Quedamos atentos a una segunda parte. Gracias por haber estado conectados. Aprecio también su tiempo. Y como siempre, se los pido, si ustedes pueden compartir esto con una persona que crean que le puede ser de interés porque esté pensando comprar una casa, pues también se los vamos a agradecer mucho porque va a ser de gran valor. Síganos en nuestras redes sociales, visiten nuestro canal de YouTube, Casa en Guate. Tenemos muchos temas interesantes. Si no han visto las transmisiones anteriores, hay temas ahí que les van a ser de gran utilidad. Gracias a todos por haber estado conectados esta noche. Un saludo cordial, que pasen muy buena noche y los veo por acá próximo miércoles a las 8 de la noche. Que estén muy bien.